Ya, la otra vez quedamos acá. Bueno, pues, ya, quedamos acá en la parte vascular del hígado en cuanto a su estructura, ¿no es cierto? Estructuras vasculares, ¿ya? Dijimos bien claro, ¿no es cierto?, que habían eh, dos tipos, ¿no es cierto?, de sistemas venosos. En este caso, un sistema venoso portal, ¿ya? Y otro sistema venoso que, en este caso, constituyen las ramificaciones de la vena cava inferior, que constituyen las venas suprahepáticas, ¿ya? Dijimos bien claro que las dos se podían diferenciar muy bien porque las venas suprahepáticas tienen una pared prácticamente imperceptible, como es la imagen que está acá abajo, ¿ya? Donde está la flecha, ¿no es cierto?, indicando la rama derecha, la media y la izquierda, ¿ya? Paredes imperceptibles. Y en cambio, con respecto al sistema venoso portal, donde tenemos acá, ¿no es cierto?, las paredes un poco más gruesas, más brillantes, más hiperecoicas, ¿ya? Que ahí dijimos bien claro que se debe a que son más fibrosas, ¿ya? Eh, y también dijimos que estaban las arterias hepáticas, ¿ya? Y los ductos biliares, ¿no es cierto?, la vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática, bien claro dijimos que en ecografía generalmente no la vemos, ¿ya? No la podemos ver en condiciones normales. ¿Cuándo la vamos a ver? Cuando estén, en este caso, dilatadas, ¿ya? Dilatadas, obstruidas, ya sea por un cálculo o por alguna infección, ¿no es cierto?, de tipo, por ejemplo, una colangitis, ¿ya? En este caso hay un, un elemento, ¿no es cierto?, infeccioso dentro del conducto biliar, ¿ya? Intrahepático. Y la arteria hepática generalmente uno la va a notar un poco en cuanto a la ramificación, ¿no es cierto?, cuando hayan tumores, ¿ya? Tumores de aspecto benigno generalmente, o también pueden ser de aspecto maligno, ¿ya? Pero muy bien se ven en este caso lo que es las lesiones focales, ¿no es cierto?, del hígado, que me imagino que ustedes ya la conocen algunas, que son la hiperplasia nodular focal, que es la que en este caso tiene gran componente vascular, ¿ya? Y acá nuevamente la diferencia entre vena suprahepática y en este caso la porta, ¿ya? Acá ven ustedes muy bien lo que es la rama, ¿no es cierto?, de la vena suprahepática izquierda, de pared prácticamente imperceptible, y en cambio acá la vena porta izquierda tiene esa imagen ya típica, en este caso a nivel del hígado, ya no confundirla con un nódulo especulado. Hay muchos eh, profesionales o operadores en sus inicios tienden a confundir esta imagen típica de la vena porta izquierda, ¿ya?, con una lesión irregular. Entonces, cuidado con eso, corresponde a la ramificación de la vena porta y esa es su orientación, ¿ya?, típica. Y la pared ya dijimos bien claro que era bastante más, ¿no es cierto?, más gruesa, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Bueno, hablamos bien claro, ¿no es cierto?, lo que está en el hígado, las venas suprahepáticas, las venas, ¿no es cierto?, del sistema portal. También hay que tener en cuenta que muchos operadores y muchos ecografistas manejan el término de lo que es la triada portal. La triada portal constituye, en este caso, lo que conocemos como vena porta, arteria hepática y vía biliar. Estos tres elementos ductales, ¿ya?, en este caso se encuentran a nivel del hilio hepático, ¿ya? El hilio hepático, donde está acá la flecha amarilla, ahí está lo que es la arteria hepática, ¿ya?, el sistema venoso, ¿no es cierto?, portal, que está representado con un color, ¿no es cierto?, rosado, ¿ya? Y lo que es, ¿no es cierto?, en amarillo verdoso, lo que sería la vía biliar, ¿ya? Estos tres elementos ductales constituyen lo que se denomina la tríada portal. Es muy importante valorarla porque precisamente ahí es donde yo hago la medición tanto del calibre de la vena porta como también del calibre de la vía biliar. Es a nivel del porta hepátice, en este caso el hilio hepático, ¿ya? Y lo otro importante que yo también se lo dije, de acuerdo a la clasificación, ¿no es cierto?, de los 8 segmentos, es que siempre, una vez que ya se origina, ¿no es cierto?, a nivel del hilo hepático, todo lo que es la ramificación, ¿no es cierto?, intrahepática, ¿ya? Estas tres estructuras, en este caso, estas tres estructuras ductales, ya van a ir, ¿no es cierto?, a cada uno de los 8 segmentos, ¿ya? Tanto la arteria hepática, la vía biliar y la vena porta. De esa manera, entonces, los cirujanos pueden operar muy bien cualquier tipo de lesión a nivel
del hígado, ¿ya? Siempre y cuando involucren a un segmento bien definido, o sea, que no sobrepase los límites, ¿ya? Y acá está la tríada portal. Esto es lo que se constituye o se conoce como tríada portal. Esta es la cara, ¿no es cierto? Y ínfero, ¿ya? Ínfero, en este caso medio, ¿ya? En medio del hígado, ¿ya? Y en su cara inferior, donde yo veo las tres estructuras, ¿ya? En un corte, por decirlo así, axial, ¿ya? Y esas imágenes, ¿ya? Yo la puedo representar ecográficamente a través de esta imagen que está acá. Si ustedes ven la pantalla acá, acá tengo las tres estructuras ductales, en eje, en este caso, corto o plano transversal, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la parte, en este caso, azul, ya corresponde a la vena porta, ahí está bien representada en el ecógrafo, ¿ya? La parte, ¿no es cierto?, verde, lo que es el conducto biliar, ¿ya? O la vía biliar común, y lo que está en rojo, lo que es la arteria hepática, que se representaría por la otra imagen, ¿no es cierto?, contrapuesta a la vía biliar común. Estas tres estructuras en una vista axial ya forman ya lo que se denomina el signo del Mickey Mouse, ¿ya? Una forma, ¿no es cierto?, de lograr ubicarlas y de representarlas de buena manera en un plano transversal es lograr esta imagen, encontrar, ¿no es cierto?, el signo del Mickey Mouse. Acá tengo, por ejemplo, lo que es la cabeza en dirección de la vena porta, que sería esto, y las dos orejitas, ¿no es cierto?, sería lo que es el conducto biliar común o vía biliar común y la arteria hepática. De esa forma yo llego y sé que eso es la tríada portal, ¿ya? Yo lo dije, ¿no es cierto?, una confluencia, ¿no es cierto?, de estructuras ductales muy importantes porque ahí yo puedo hacer las mediciones de los calibres, ¿ya? Tanto de la vena porta como de la vía biliar común. Y en eje largo, que es generalmente donde uno la observa y se hace la medición de los calibres, es esto, ¿ya? Primero yo lo puedo ubicar, cuando uno está, en este caso, iniciándose bien en ecografía, uno la ubica primero en transversal, y una vez que la ubica en transversal, gira en el transductor, en este caso, en sentido perpendicular a esta imagen, y logra la imagen característica de todas las estructuras ductales en eje largo, que sería esto que está acá. Por ejemplo, ahí tenemos la vena porta en un plano transversal, y acá la tengo en un plano longitudinal. ¿Ven? Ahí yo puedo hacer una adecuada medición del calibre, en este caso, de la vena porta. Lo mismo en este caso, de la vía biliar común o del hepatocolédoco, ¿ya? Que dijimos que no debe pasar los 7 milímetros en un paciente sano y que tenga vesícula, ¿ya? Y de esa forma también yo puedo evaluar también el contenido interno, que sea solamente, ¿no es cierto?, bilis para la vía biliar, anecoico, ¿ya? Y lo mismo para la vena porta, anecoico, ¿no es cierto?, sangre, ¿ya? Si de alguna forma yo veo una imagen, ¿no es cierto?, ecogénica, ¿ya? O que tiende a brillar dentro y más o menos quizás sólida, ¿ya? Uno podría suponer que estuviéramos a la presencia de un trombo. Para este caso, y en el caso de la vía biliar común o hepatocolédoco, yo ahí podría suponer que sería, o que podría corresponder a un cálculo, ¿ya? Una coledocolitis, ¿ya? Y la arteria hepática, si se fijan acá, siempre es bastante pequeña, pero si ustedes miran la relación entre arteria hepática y colédoco, los calibres tienden a ser similares. Entonces, ¿qué es lo que hago, o qué hace uno, en este caso el operador, para una vez que tenga una imagen así, y después la ponga en un plano longitudinal como esta, para determinar cuál es cuál, uno lo que hace es aplicar el Doppler color, ¿ya? Se supone que el Doppler color me va a mostrar señal Doppler a nivel de la vena porta y de la arteria hepática, pero lo que es la vía biliar común no me la va a representar, ¿ya? No me va a mostrar señal color. Entonces ahí uno hace la medición precisa, en este caso, de la vía biliar común, ¿ya? Entonces dijimos muy bien la triada portal. Ya, en ecografía abdominal nosotros hacemos distintos cortes. Dijimos que hacemos planos longitudinales, ¿ya? Transversales y también algunos oblicuos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, coronales. En cuanto a los cortes longitudinales, los cortes ecográficos, en este caso para la cavidad abdominal, ya visualizando los distintos órganos y estructuras vasculares, ¿ya? La correlación imagenológica con respecto a una CT, ¿ya? A una tomografía, está en relación
a un plano sagital, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo la imagen típica del hígado lóbulo izquierdo con la aorta, ¿ya? Que correspondería a una imagen longitudinal. Y esa yo la puedo, ¿no es cierto? Si ustedes miran la segunda imagen, que corresponde en este caso a un EBPR sagital, ¿no es cierto? Del abdomen, ¿ya? Del abdomen y pelvis, yo puedo ver muy bien que acá, para este sector, que está anterior, ya está muy representado lo que es el lóbulo hepático izquierdo, y en una zona, ¿no es cierto?, más profunda o posterior estoy viendo lo que es la aorta abdominal, ¿ya? Si se fijan acá, tiene una cierta tortuosidad, ¿ya? Acá, bueno, no es el mismo paciente, pero la idea es que ustedes vean acá que a posterior se ve muy bien la aorta abdominal y adelante, ¿no es cierto?, se ve muy bien lo que es el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Si yo volteo la imagen y hago que el paciente se acueste, ¿no es cierto? O sea, que esté prácticamente el paciente está acostado, sino que yo volteo la imagen para hacer más explicativa la imagen ecográfica, ¿ya? Yo volteo la imagen, eh, tengo la misma estructura, ¿no es cierto? Pero acá ya tengo lo que sería, lo que se estaría viendo en el monitor ecográfico, que sería el lóbulo hepático izquierdo, ya acá arriba, ¿no es cierto? Igual que acá. Y por posterior, lo que es la aorta abdominal, que en este caso sería lo mismo, aorta abdominal por acá abajo. Y lo que sigue a la aorta abdominal, la columna vertebral, que acá, ¿no es cierto?, en la imagen de CT está bien representada. Si se fijan, eso quiere decir que el transductor está colocado por encima del paciente, ¿no es cierto?, en el plano anterior, ya en la cara ventral del abdomen, acá, si ven mi cursor, y va a tomar todas las imágenes que en este caso pasen desde la parte anterior hasta la parte posterior. Eso es lo que ve mi plano longitudinal, ¿ya? Ecográfico. Ve, ¿no es cierto?, desde lo que está más alto o superior en este caso, o mejor dicho, anterior, ¿ya? Hasta lo más profundo o posterior. En un plano longitudinal, ¿no es cierto?, situando en lo que es el transductor en la cara anterior del abdomen, ¿ya? Entonces, sí, de esa forma yo veo primero el hígado y después la aorta y después la columna. Lo mismo que pasa en imagen, ¿no es cierto?, longitudinal de epigastrio, ¿ya? Acuérdense que el epigastrio me voy a encontrar estas estructuras que es el hígado y la aorta abdominal. El hígado es su porción izquierda, ¿ya? Entonces, de esa forma es la correlación imagenológica entre una ecografía y un CT, ¿ya? Y que es equivalente a un plano sagital de CT, ¿no es cierto?, a una MPR sagital. Para el caso de los cortes transversales, ¿ya? O plano transversal ecográfico, la correlación lógicamente vendría siendo un plano axial de CT, ¿ya? Si ustedes ven acá la imagen de CT, veo, ¿no es cierto?, muy bien lo que es el hígado, lo que es la aorta, por el otro lado, en el hipocondrio izquierdo, lo que es el vaso, y en una situación, ¿no es cierto?, más anterior, veo lo que es toda la cámara gástrica. Entonces, si yo coloco el transductor ya ahora en plano, en este caso transversal, ¿ya? Así, de esa forma, ¿ya? Lo que voy a ver va a ser lo mismo que está en el CT, solamente que hasta un cierto punto. No va a ser una imagen, ¿no es cierto?, tan, eh, en este caso, de campo, de un FOB o campo de división amplio como el CT, sino que va a ser un FOB acotado. ¿Por qué? Porque el transductor es pequeño con respecto, ¿no es cierto?, a todo lo que es el gantry, ¿ya? Y acá tengo la imagen ecográfica que igual tiene correlación con la CT, en este caso en el plano axial, donde yo veo acá la vena cava inferior, que está representada acá, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, las ramas subrepáticas que les dije que en este caso vienen de la vena cava inferior. Y por el otro lado, adyacente a la vena cava inferior, la aorta. Si usted ve la imagen de CT abajo, acá es lo mismo, ¿ven? Acá se hizo un acercamiento, en este caso, de la región anterior del hígado, ya en su lóbulo izquierdo, y, ¿no es cierto?, de los grandes vasos cercanos a la columna vertebral. Entonces acá tengo la aorta, ahí tengo la aorta en la imagen ecográfica, acá tengo la vena cava inferior, acá tengo la vena cava inferior en la imagen ecográfica. Entonces tengo una correlación imagenológica, ¿no es cierto?, de una ecografía a una CT, ¿ya? Como lo dije recién, el campo de visión de una CT es mucho más amplio porque yo tengo una gran cobertura, ¿no es cierto?, de lo que es el gantry, tanto del tubo rayos X, ¿no es cierto?, como el conjunto de detectores. En cambio acá en el ecógrafo solamente tengo o dispongo de un transductor, que es bastante pequeño con respecto a un gantry.
Acá más ejemplo de lo mismo, de cómo se ve en una ecografía con respecto a una CT. Fíjense acá tengo lo que es la vesícula biliar, y dijimos bien claro que es una imagen de tipo piriforme, ¿ya? Anecoica. Adyacente a la vesícula, obviamente vamos a tener la vena porta, porque ya dijimos que lo importante que era la triada portal, ¿no es cierto? O triada hepática, y acá tenemos la vena porta. Por acá deberá, ¿no es cierto?, verse lo que es el conducto biliar, no se ve, de repente es un corte más bajo, ¿ya? Pero con respecto a la CT, es esta imagen, ¿no es cierto?, en un plano axial estricto, ¿no es cierto?, de la CT, y si yo trato de imaginarme y volteo la imagen de CT en plano axial, voy a ver lo mismo con respecto a la ecografía. ¿Se fijan? Ahí tengo muy bien dibujada, ¿no es cierto?, representada lo que es la vena porta, la vesícula biliar, y acá en la imagen de CT, la tercera imagen, ya acá muy bien lo que es la vena porta, ¿no es cierto?, con su medio contraste, ya con la vesícula biliar. Y todo lo que corresponde al parénquima hepático del lóbulo derecho, ¿ya? Si se fijan acá tengo todo lo que es la región, en este caso, del estómago, ¿ya? Y acá deberá ser algo similar. Por eso que yo acá no puedo ver muy bien lo que es la ecografía con respecto a la parte digestiva, ¿ya? Si se fijan, es muy limitada para ver todo lo que es la anatomía digestiva y sobre todo patología digestiva, ¿ya? Los artefactos, ¿no es cierto?, de reverberación, de refracción, ya molestan mucho. Y fíjense también el campo de visión acotado que tiene. Entonces, vemos solamente esta parte, ¿ya? Y se nos pierde toda esta parte del abdomen. Obviamente, nosotros cuando una vez que tomemos una imagen acá, con el transductor nos vamos a ir para este otro lado y viendo por sectores. Esa es la gran diferencia con respecto a la otra técnica de imagen, que es operador dependiente, ¿ya? Por eso hay que estar muy bien preparado y, ¿no es cierto?, preparado con respecto a la anatomía y tanto a la patología, ¿ya? Con respecto a los cortes coronales, ya en ecografía, igual, tienen relación con un MPR coronal, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una imagen típica del hígado con el riñón, lo que es la imagen hepatorrenal, ¿ya? Que yo, si lo veo acá en un MPR coronal, sería muy bien correlacionada con este sector del hipocondrio derecho, ¿ya? Se supone que acá el transductor yo lo coloco acá, en la parte lateral del paciente, ¿ya? En el costado derecho, y de ahí el ultrasonido interactúa, ¿no es cierto?, con todas estas estructuras que están próximas a él y hasta más o menos a nivel de la vértebra, ¿ya? Acuérdense que el sonido no pasa a la vértebra, no, y en este caso me refleja todo el haz de ultrasonido en gran medida, ¿ya? Y todo lo que está en el hipocondrio izquierdo no lo voy a ver, porque el sonido llega hasta acá nomás, ¿ya? Ahora, si yo quiero correlacionar la imagen, en este caso del ecógrafo, ya con respecto a la CT, uno hace esta MPR, ¿no es cierto?, modificada, y lo que estoy viendo al final vendría siendo lo mismo que está acá, ¿ya? El hígado, ¿no es cierto?, en su lóbulo derecho, con el riñón derecho, en este caso la fosa, o espacio de Morrison, ¿ya? Y veo todo lo que es el diafragma. Y acuérdense que esto es pulmón, es aire, ¿ya? El diafragma es todo lo que rodea al hígado. Y acá tenemos otro tipo de cortes, que en este caso corresponderían a los cortes longitudinales oblicuos, ¿ya? Que tienen relación igual con un plano sagital. Va a depender obviamente de dónde coloque el transductor. Si yo coloco el transductor en la cara ventral del paciente, es decir, en la cara anterior, ¿ya? Vendría a tener relación con un plano sagital, por ejemplo, ya sea de un CT o una resonancia, ¿ya? Si yo coloco el corte longitudinal a nivel, ¿no es cierto?, de la cara lateral del paciente, de la parte lateral del hipocondrio derecho, tendría relación, como lo vimos recién, con un corte o MPR, ¿no es cierto?, coronal, ¿ya? Para el caso de los cortes longitudinales oblicuos, ¿ya?, donde más se usa y tiene gran importancia es justamente a nivel de la triada portal, ¿ya?, que es la que vimos recién. Por ejemplo, la primera imagen ecográfica nos muestra muy bien, en este caso, entre medidas, lo que es la vía biliar común o hepatocolédoco, ¿ya? Por debajo se significa una estructura bien redondita, pequeña, que está entre medio de la vía biliar y la vena porta, que correspondería a la arteria hepática, y por debajo la más grande, ¿ya? Sería la vena porta.
Si se fijan las medidas acá de la vía biliar común, las mediciones son del orden de los 2 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros y medio, ¿ya? En general hay veces que hacen promedios de ciertas mediciones en cada uno de los segmentos, y hay veces que uno hace una sola medición, ¿ya? Pero en general uno puede decir que para esta imagen la vía biliar está midiendo alrededor de los 3 milímetros, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tiene la correlación con una imagen en un plano, en este caso, primero en un plano coronal, ¿ya? Se supone que el plano coronal es para orientarnos. Si ustedes miran la imagen acá, que está al lado de resonancia magnética, de abdomen, ¿ya? Ustedes ven muy bien que acá está el hígado, acá está todo lo que es el hilo hepático, ¿no es cierto? Acá vendría siendo lo que es la tríada portal, y toda esta estructura hiperintensa, brillante, ya bien definida, ¿no es cierto?, corresponde a lo que es el hepatocolédoco, ¿ya? Muy bien representado en resonancia magnética en un plano coronal. Entonces, ¿cuál es la finalidad de yo saber que hay, o que yo puedo manipular el transductor? Que yo puedo manipular el transductor para, de tal forma de hacer cortes longitudinales en dirección al colédoco, ¿ya? Es eso, conocer muy bien la anatomía, ¿ya? De tal forma que yo, en vez de colocar el transductor en longitudinal estricto, no lo voy a colocar así, sino que le voy a dar una cierta orientación, en este caso orientación hacia el hepatocolédoco, hacia acá, ¿ya? De esa forma yo logro, en este caso, llegar a este plano, ¿ya? A este plano longitudinal oblicuo de la vía biliar común, ¿no es cierto?, con la vena porta, ¿ya? Y de esa forma yo puedo ver muy bien el calibre. Si yo lo coloco en el plano longitudinal estricto, voy a lograr solamente pequeños segmentos de vía biliar extrahepática, ¿ya? No voy a lograr una extensión completa de lo que es el conducto biliar, en este caso extrahepático. Y es por eso que acá, en este caso, esta imagen que está la última, corresponde a una imagen en plano sagital, de resonancia magnética, donde yo veo, por ejemplo, o le di la orientación a lo que veríamos en ecografía. ¿Ya? Fíjense acá, esta imagen se parece mucho a esta imagen que está acá, ecográfica, ¿ya? Donde yo veo igual el hepatocolédoco y ya sabemos que tiene bilis, por lo tanto si el líquido brilla en T2, ¿ya? Sería una imagen potenciada en T2, ¿ya? Ultra rápida. Acuérdense que la secuencia de resonancia tiene que ser rápida para evaluar muy bien lo que es tanto el tórax como el abdomen, ¿ya? Entonces acá son ultra pesadas en T2, de tal forma que todo lo que es líquido brilla. Y acá lo que es líquido, en este caso, se ve oscuro, negro, anecoico, ¿ya? Si ustedes ven muy bien acá yo no tengo ninguna imagen de tipo cálculo o litiasis en su interior, y fíjense acá el líquido se ve interrumpido, acá, el líquido brilla hasta acá, después hay una imagen ahí redondita, después brilla, hay otra imagen redonda, después brilla, otra imagen redonda, después brilla, otra imagen redonda. Esos son múltiples cálculos, en este caso, que están dentro de lo que es el hepatocolédoco. Por lo tanto, es una imagen patológica para resonancia, ¿ya? En ecografía, esa imagen es hipointensa que vemos en resonancia, la voy a ver con, ¿no es cierto?, hiperecogénica, con la típica sombra acústica, ¿ya? Que en este caso tiene relación con cálculos. Y esa es la correlación, en este caso, de todos los cortes que podemos hacer en ecografía abdominal con respecto a los planos tanto de CT como resonancia, ¿ya? Si se fijan, lo importante es saber muy bien la anatomía y de esa forma yo puedo orientar el transductor, ¿ya? Y de esa forma llegar a imágenes muy buenas que me permitan ver todo lo que en este caso pudiera estar dentro de los ductos, ¿ya? Ductos en este caso biliares como ductos vasculares. Ya, en cuanto al protocolo de exploración de una ecografía abdominal básica, ya, o general, por decirlo así, porque después hay otras cositas adicionales que se hacen para hablar, por ejemplo, en la apendicitis. ¿Ya? Con respecto a la exploración general de ecografía abdominal, ya que en este caso todos los operadores dominan, tenemos que tener en cuenta que el transductor de elección, ¿ya? El transductor de elección para todos estos estudios, vendría siendo un transductor convexo ¿no es cierto?, de baja frecuencia, aproximadamente 3,5 a 5 MHz, ¿ya? Donde yo quiero ganar profundidad, y eso ya lo vimos, ya quiero ganar profundidad, no quiero ganar tanta resolución.
¿ya? A pesar que ya dijimos que los órganos grandes, por ejemplo, el hígado, el vaso, los riñones, no pierden tanta resolución a costa, ¿no es cierto?, de esa profundidad, porque al ser de gran tamaño, ¿ya? Eso nos ayuda a que la imagen no sea tan de mala calidad, sino que sea útil. Y lo otro es el ayuno. Importante el ayuno porque ya dijimos muy bien que el ayuno me ayuda a eliminar todo lo que es el gas intestinal, ¿ya? Y también lo otro importante, que si el paciente tiene vesícula, yo quiero descartar patología de la vesícula biliar, ya es importante que esté en ayunas. Si no está en ayunas, la vesícula empieza a colapsarse, o ya está colapsada ya, y no puedo evaluar lo que pudiera haber, ¿no es cierto?, dentro de su lumen, ¿ya? Lo otro importante es la posición. La posición generalmente es en decúbito supino, ¿ya? Pero en ocasiones ciertos operadores, ¿ya? Yo diría que la mayoría hace movimientos. En este caso, se le solicita al paciente que realice posiciones de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Y a veces, cuando hay mucha duda, incluso puede hacerse posiciones eh, tirando a prona, ¿ya? A prono. ¿Para qué? Para ver ciertos movimientos, sobre todo de los cálculos, ¿ya? Los cálculos hay que evaluarlos muy bien desde el punto de vista de que si estos se están obstruyendo o no, ¿no es cierto?, la salida de la bilis. En este caso, la salida de la bilis de la vesícula, ¿no es cierto?, hacia el colédoco, ¿ya? La inspiración también ayuda harto, porque ya ustedes saben que si uno inspira profundamente, los diafragmas, en este caso en los hemidiafragmas, tienden a hacer el puje, ¿no es cierto? Y de esa forma todo lo que es el hígado sale un poco más de las costillas, y de esa forma yo puedo ver muy bien los órganos con el transductor, desde el punto de vista ecográfico. Bueno, si yo tengo todo lo que es, ¿no es cierto?, el hígado, el vaso, muy por dentro de las costillas, ¿qué es lo que me molesta? La sombra acústica, ¿ya? La sombra acústica de las mismas, de las costillas. Por eso es muy importante solicitar inspiración profunda y mantenida, la apnea. Lo otro importante que hay que tener en cuenta, en base a todo estudio ecográfico, ¿ya? Es realizar interrogantes durante el examen. Por ejemplo, antecedentes quirúrgicos, si el paciente superó de vesícula o no. Es lo primero que uno tiene que preguntar, porque generalmente el estudio es muy sensible a la patología biliar, como lo vimos en la primera clase, ¿ya? También hay que tener en cuenta patologías crónicas, ¿ya? Patologías crónicas, por ejemplo, lo que es por ejemplo, el VIH, otras patologías, ¿no es cierto?, diabetes, hipertensión, etcétera. Hay muchas patologías que nos ayudan al diagnóstico, en este caso a los hallazgos, básicamente, porque el diagnóstico ustedes saben que lo hace el tratante, en base al informe que nos otorga el médico radiólogo, ¿ya? Antecedente quirúrgico importante porque si yo quiero estudiar la vesícula, ¿ya? Sí o sí necesito el ayuno. Sí. Por ese motivo, el paciente no ayunó adecuadamente, se tomó una taza de té con unas galletas pequeñas y el paciente fue operado de vesícula, entonces no hay necesidad de ser tan estricto con el ayuno, o sea, se puede hacer igual. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la vesícula se ve modificada en cuanto a si hay ayuno o no, ¿ya? Pero si el paciente no tiene la vesícula, en este caso está colecistectomizado, ¿ya? El examen podría hacerse igual, ¿ya? Porque ya dijimos que si no hay vesícula, entonces no hay que ser tan estricto en ese tema, ¿ya? Solo el ayuno estricto deberá ser con relación a la vesícula, ¿ya? Ahora, si de repente lo poco y nada que comió en cuanto a un desayuno, por ejemplo, me afecta a la visualización del riñón, del páncreas, del vaso, entonces ya ahí hay que recitar sí o sí el paciente, ¿ya? No hay nada que hacer, hay que recitar el paciente. Bueno, la primera imagen del estudio abdominal, ¿ya? Corresponde a esta, ¿ya? Al hígado, ahí HLI, hígado, lóbulo izquierdo y aorta en longitudinal, ¿ya? El transductor, si ustedes ven en la imagen acá, ya el esquema, ¿no es cierto? Ven muy bien que el transductor se coloca en línea media, ¿ya? A nivel del epigastrio, ¿ya? Así como está en este caso el paciente acá acostadito, y colocan el operador el transductor, ¿ya?
vista longitudinal, ¿no es cierto?, con el marcador de la muesca hacia arriba. Y la imagen resultante en el monitor vendría siendo esta. ¿Ya? Tengo el hígado, lóbulo izquierdo, la región del antro pilórico, ¿ya? ¿No es cierto?, lo que es la parte final del estómago, y más abajo, en situación profunda, lo que es la aorta abdominal. ¿Ya? Aorta abdominal entonces, y por debajo lo que es la columna. ¿Ya? Esa es la primera imagen, ¿ya? Y ahí, si se fijan ustedes, acá está toda la escala de profundidad con su respectivo foco, ¿ya? O zona focal. Y acá, por ejemplo, en esa imagen, obviamente si la tenemos un poquito más despejada de artefactos de gases, ¿ya? Podemos llegar a ver estas bifurcaciones. Por ejemplo, la primera rama que sale de la aorta abdominal sería el tronco celíaco, y lo que está inferior a ello sería la arteria mesentérica superior. ¿Ya? La segunda imagen vendría siendo lo que es el hígado lóbulo izquierdo con la vena cava inferior. ¿Ya? Todo longitudinal. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Haciendo un corte longitudinal igual ligeramente más hacia la derecha que el precedente, ¿no? O sea, más a la derecha que el anterior. Acá yo lo dejo bien al centro, en línea media, y acá el transductor lo corro un poquito más a la derecha suavemente y llego a esa imagen. ¿Ya? Viendo muy bien lo que es el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Por debajo, ¿no es cierto?, el otro lóbulo importante, que es el lóbulo caudado, y a posterior de ello, otra estructura vascular, ¿no es cierto?, un gran vaso que corresponde a la vena cava inferior. ¿Ya? Si vemos muy bien la imagen en sí, tenemos anatómicamente el lóbulo hepático izquierdo separado del lóbulo caudado por la cisura del ligamento venoso, que es la línea hiperecogénica. Todas las imágenes o depresiones del ligamento corresponden, ¿no es cierto?, a imágenes de tipo hiperecogénica o brillantes. Y por debajo siempre la vena cava inferior. Esta imagen es bastante importante, sobre todo en pacientes que tengan ciertas patologías, como por ejemplo la cirrosis hepática. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tengo dos representaciones donde tengo medidas en cada una de ellas. ¿Ya? En la primera, por ejemplo, tengo el lóbulo hepático izquierdo con el lóbulo caudado, y la segunda lo mismo, solo que en la segunda imagen, acá si ustedes miran la línea, en este caso la medición en amarillo, se mide todo, en este caso, el diámetro antero-posterior del lóbulo hepático izquierdo hasta el caudado. Y en la otra línea, en este caso roja, me muestra solamente el espesor del caudado. ¿Ya? La idea es que el caudado no sobrepase el tercio de esta línea amarilla. ¿Ya? No debe exceder ese tercio, ¿ya? O en este caso, esa altura. También otra medida que se maneja es que el caudado no debe sobrepasar los 3,5 centímetros. ¿Ya? Siempre ese es su límite, 3,5 centímetros. Mayor a eso, uno ya supone que vendría siendo un signo ya que tiene relación con alguna hepatopatía crónica o daño hepático crónico. ¿Ya? La otra imagen que está dentro del protocolo es el páncreas, ¿ya? El páncreas en transversal OTR. Ahí está muy bien, en este caso en el esquema que está acá, del monito, ya vemos bien el transductor en TR, ¿no es cierto?, al nivel del epigastrio, ya en la paciente, acá tengo, ¿no es cierto?, lo mismo, el marcador siempre a la derecha, ya, y acá tengo todo lo que es la región epigástrica, donde yo puedo ver muy bien el páncreas, ¿ya? ¿Qué busca uno como referencia? Lo primero que busca uno es, igual, por ejemplo, si yo quiero ver el colédoco, ¿no es cierto?, y la vía biliar común, la porta y medir el calibre, lo primero que busco es el Mickey Mouse. Acá en el páncreas, lo que yo busco, en este caso para referencia, es siempre la vena mesentérica superior, ¿ya? Que corresponde a esta estructura que está acá. Ahí tengo la imagen de la vena mesentérica, y dijimos que las venas o vasos en general se ven anecoicos. En este caso este sería la vena. Y de esa imagen, una vez que yo encuentre la vena mesentérica, yo doy cierta oblicuidad, en este caso en transversal. Acuérdense que el páncreas no es estricto, ¿no es cierto?, axial estricto, sino que yo tengo que dar una cierta oblicuidad al transductor. ¿Por qué? Porque el páncreas está a nivel, ¿no es cierto?, cercano al duodeno, donde llegan todos lo que es los conductos biliares, el conducto de Wilson, ¿ya? El páncreas
primero empieza con la cabeza, después su cuerpo, en este caso, asciende levemente, ¿no es cierto?, como hacia la cabeza del paciente, por decirlo así, y después lo que es todo el cuerpo se empieza a poner horizontal, ¿ya? Se horizontaliza y después la cola llega, ¿no es cierto?, al vaso. No es el páncreas bien estricto, a ser estricto, sino que tienes va en forma ascendente, ¿no es cierto?, se va, en este caso, o va teniendo su disposición, ¿ya? Y de esa forma yo tengo una imagen evaluando lo que es la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, ¿ya? Y lo que es el inicio de la cola. Ya dijimos muy bien que lo que es la cola en general completa, ¿ya? No la puedo evaluar muy bien porque tengo lo que es la cámara gástrica, ¿no es cierto? Todo lo que es el tubo digestivo, ¿ya? Y eso es con respecto al páncreas, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, puedo hablar muy bien lo que es el espesor del páncreas, si hay líquido peripancreático, por ejemplo, que es sospechoso de una posible pancreatitis, ¿ya? Tumores o procesos expansivos a nivel de la cabeza del páncreas, etc. La otra imagen que sigue el protocolo es la vía biliar en longitudinal, ¿ya? Uno cómo lo hace, primero ya dijimos que busca el signo del Mickey Mouse, ¿ya? Primero busca, ¿no es cierto?, la vena porta en transversal con sus dos orejitas, ya sabemos que las dos orejitas, una corresponde a la vía biliar común, ¿ya? Y la otra a la arteria hepática. Una vez que la encuentre, giro el transductor en 90 grados y de esa forma yo tengo todo lo que es el calibre de la vía biliar, ¿ya? La primera imagen, o sea, la segunda imagen, acá, perdón, ven lo que es el calibre de la vía biliar, en este caso de este paciente, la medición dice 1, la medición corresponde a 6 milímetros, ¿ya? Eso quiere decir que la vía biliar está en rangos normales, ¿ya? Menor a 7. Y por debajo tengo la vena porta, ¿ya? Y acá en la primera imagen, ustedes ven muy bien lo que es el Doppler color, ahí está lo que es en rojito, lo que es la vena porta, y lo otro, ¿no es cierto?, no es la vía biliar, sino que vendría siendo lo que es la arteria hepática, ¿ya? Porque tiene señal color, ¿ya? Entonces, gracias a este doble color, yo puedo definir muy bien lo que es en este caso, la vía biliar común, ¿ya? Si ustedes ven bien acá, en la vena porta, tiene un color, ¿no es cierto?, rojo, que quiere decir que se va acercando al transductor, ¿ya? Esto es muy importante porque yo, en este caso, el flujo de la vena porta, para que ustedes sepan, es de tipo hepatópeto, ¿ya? Que significa que se va, o que va en dirección al hígado, ¿ya? Va en dirección al hígado. Acuérdense que lleva todo lo que es, ¿no es cierto?, el retorno de lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces va retornando al hígado, ¿ya? También, ¿no es cierto?, retorna a lo que es todo el contenido, ¿no es cierto?, con respecto al flujo sanguíneo del vaso, ¿ya? Todo de lo que es la vena esplénica, ¿no es cierto?, pasa por la mesentérica superior y todo eso va a la vena porta. Por lo tanto, el flujo es hepatopeto. Cuando los colores, por ejemplo, en esta escala de color está así, el rojo siempre hacia arriba y el azul ya hacia abajo, y esto cambia de color, ya, en este caso no es rojo, sino es azul, eso puede ser un signo también de hipertensión portal, ya, es un signo nada más, porque hay otros signos también que tienen que ver con el diámetro de la vena porta y también, ¿no es cierto?, el parénquima hepático. El parénquima hepático ya no es el mismo, así como este, sino que empieza a ser más heterogéneo, ¿ya? Con el contorno no así bien definido, sino que empieza a ser un contorno irregular, ¿ya? Generalmente todo lo que es la hipertensión portal, ¿ya? Se da en pacientes con cirrosis hepática. En este caso el paciente tiene un hígado sano, ¿ya? No hay alteración de la estructura hepática, ¿ya? Entonces, tiene un flujo hepatópeto. Ahora, con respecto a la vía biliar, en este caso, si uno lo quiere analizar con respecto a la imagen de resonancia magnética, precisamente con el examen que es la colangioresonancia magnética, que es la imagen que está acá, la ecografía, si bien es cierto, puede ver muy bien cálculos, tanto a nivel de la vesícula biliar, como la vía biliar común, ¿no es cierto?, como este que está acá, ¿ya? Pero la gran dificultad, ya dijimos bien claro que era el tubo digestivo, el gas intestinal. Resulta que el hepatocolédoco no es solamente esto, sino que sigue y continúa, y la idea es que llegue, ¿no es cierto?, a nivel del páncreas, ¿ya? Y de ahí llega el duodeno.
En general, el colédoco intrapancreático es el que más cuesta ver, ¿ya? El colédoco en su porción intrapancreática, ¿ya? Por ende, hay veces que cuando la ecografía no es certera en búsqueda de litiasis a ese nivel, el paciente pasa obligatoriamente a una colangioresonancia. O hay veces que los médicos, ¿no es cierto?, ya que en este caso están acostumbrados a ver imágenes, al paciente lo mandan directamente a una colangioresonancia, o sea, se pasa en la ecografía, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, miren, la imagen de colangioresonancia es una imagen ultra pesada, sobre todo en T2, ¿por qué? Porque brillan muy bien los líquidos, ya, acá tengo toda la imagen brillante que corresponde a la vesícula biliar, ¿no es cierto?, con todo el contenido biliar, ¿ya? Y veo muy bien lo que es la vía biliar, ¿no es cierto?, vía biliar común, ¿ya? Con, ¿no es cierto?, con, en este caso, con su continuación de nombre colédoco, ¿ya? Todo esto del colédoco. Vía biliar común, colédoco, hepatocolédoco, ¿ya? Brilla, hiperintenso, ¿ya? Y ven muy bien, ¿no es cierto?, lo que es el conducto de Wilson, miren, una estructura finamente, ¿no es cierto?, lineal que corresponde al conducto de Wilson. Y acá tengo todo lo que es el duodeno, ¿ya? Y veo, miren muy bien, el páncreas se ve oscuro, ¿ya? Porque es una secuencia ultrapesante 2, donde yo dejo ver solamente los líquidos, ¿ya? Y veo, por ejemplo, muy bien lo que es el colédoco intrapancreático. Miren ahí adentro lo que hay un cálculo, ¿ya? Hay un cálculo hipointenso, redondeado, bien definido, a nivel, ¿no es cierto?, intrapancreático. Ese cálculo yo no lo puedo ver con la ecografía, porque miren, acá ya tengo artefactos, ¿no es cierto?, de ligera sombra sucia, ¿ya? Entonces se pierde sensibilidad la técnica ecográfica con respecto a esta situación, ¿ya? Y la resonancia con la angioresonancia gana bastante terreno en esta patología, sobre todo a nivel intrapancreático, ¿ya? Entonces es muy importante saber que con respecto a un cálculo litiasis a nivel de intrapancreático, la colangioresonancia o resonancia magnética tiene mucha más sensibilidad que la ecografía. Fíjense que hasta se ve muy bien lo que es los conductos intrapancreáticos, fíjense. Todas esas estructuras son lineales, finas, hiperintensas, ¿ya? Y esto solamente en base a la potenciación, ¿ya? No es el corte. En cambio acá bueno, dijimos bien claro que solamente van a ver si están, están normalmente dilatados, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la colangioresonancia. Después la otra imagen, ya, que va dentro del protocolo, es la vesícula biliar, ya, en longitudinal y transversal. Acá tengo la imagen, ¿no es cierto? La primera que está acá es una imagen en eje largo de la vesícula, y acá tengo la imagen en transversal, o DR. Yo esa imagen, ¿cómo la encuentro? Bueno, una vez que he encontrado la vía biliar, ¿no es cierto? Primero ubicado, ¿no es cierto?, en Mickey Mouse, después en eje largo, la vía biliar y la vena porta. En este caso hacemos un leve movimiento y un poquito más hacia abajo, hacia arriba, hasta encontrar la vesícula biliar. Acuérdense que la vía biliar, en este caso común, está muy adyacente a lo que es la vesícula biliar, porque es la continuación de ella, ¿ya? Entonces, de esa forma yo tengo la imagen en LO y en TR, ¿ya? Se pueden hacer imágenes duales, como por decirlo así acá, ¿ya? Dos, en este caso, imágenes de una misma estructura, ¿ya? Y de tal forma yo puedo poder evaluar su contenido, ¿ya? Su contenido intraluminal, su pared, ¿ya? Y también si la existencia de proceso inflamatorio o de colecciones perivesiculares. El hígado transversal, en la otra imagen, ¿ya? Hígado transversal bajo, en este caso, una visión subcostal, que quiere decir que yo estoy entrando con el transductor y con el ultrasonido por debajo de la costilla. ¿Ya? Si ustedes ven acá el paciente, tengo acá todo lo que es el reborde costal, ¿ya? Derecho, coloco el transductor ahí, ¿ya? Como sale en el esquema de acá, ¿ya? En un monito, y acá en el paciente, por ejemplo, yo trato de hundir suavemente con el transductor en todo el tejido corporal, de tal forma de yo entrar por debajo de la costilla con el ultrasonido, ¿ya? Y a ese movimiento lo direcciono a la axila derecha. ¿Se fijan? Acá está la axila derecha, lo direcciono hacia allá. Y de esa forma yo consigo esta imagen típica, ¿no es cierto?, donde yo tengo la ramificación suprahepática, ¿ya?
Para eso, como está acá el operador, se hace también una cierta angulación acraneal, ¿ya? En este caso estoy angulando un poquito acraneal el transductor, ¿ya? Similar a como angulo un tubo de rayos X, ¿de acuerdo? Y como les dije, tengo esa imagen típica de las venas suprahepáticas, ¿no es cierto? Con el diafragma, con toda la estructura parénquima hepática, ¿ya? Hay que tener en cuenta que esta es una imagen de referencia solamente en cuanto a que una vez que nosotros hayamos explorado, ya no encontremos ninguna patología. Acuérdense que hay que ver todo el contorno hepático, ya sea tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo, ¿ya? Si hay imágenes nodulares hay que medirlas y colocarle, ¿no es cierto?, o analizarlas con Doppler, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer, ¿no es cierto?, una exploración, de tal forma que el operador que está acá con su mano, con el transductor, va a hacer barridos tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿ya? O va a colocar el transductor un poquito más hacia la línea media o más hacia la derecha. Siempre hacer una exploración. Ya, con respecto a la otra imagen del protocolo, ya vendría siendo lo que es el hígado longitudinal, ¿no es cierto?, en una vista coronal, que es la que vimos, ¿no es cierto?, cuando vimos la correlación imagenológica. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? El transductor ahí, como ven en este caso, en el dibujo, ya se coloca en la parte lateral del paciente, ¿no es cierto?, en la parte lateral del hipocondrio derecho, visualizando inmediatamente lo que es el hígado y el riñón derecho. Ahora, para lograr esta imagen es muy importante tener, ¿no es cierto?, cierta versión del transductor con respecto al paciente. ¿Por qué? Porque hay que despejar las costillas. Acuérdense que todo lo que es el abdomen, sobre todo el abdomen superior, ¿ya? Siempre hay artefactos de costillas. Entonces yo, al decirle al paciente que tome o haga una buena apnea, una buena inspiración profunda, y además presionar, ¿no es cierto?, obviamente suavemente, ¿ya?, puedo despejar un poco la sombra de las costillas. Lo importante es que el transductor se coloca en la línea axilar media, ¿ya? Generalmente en la línea axilar media. De esa forma ya tengo el hígado junto con el riñón en la imagen del monitor. Si ustedes ven su parte lateral del abdomen, ¿ya? La idea de la línea axilar media es que ustedes, por ejemplo, para el lado derecho, esa parte lateral del abdomen ustedes la dividen en tres, ¿ya? La parte anterior sería la línea axilar anterior, la del medio, la línea axilar media, y en este caso la más profunda o más hacia atrás, sería la línea axilar posterior, ¿ya? ¿Por qué se dice esto? Porque el riñón derecho se ubica en esa línea axilar media, ya está un poquito más hacia adelante. Distinto es para el caso del riñón izquierdo, ¿ya? El riñón izquierdo está en la línea axilar posterior, está un poquito más posterior. Por eso que con el transductor tengo que colocar mi mano, en este caso para lo izquierdo, mi mano un poquito más hacia posterior, hacia el dorso de la espalda casi, ¿ya? Bueno, después vienen imágenes, en este caso, de ambos riñones, tanto en longitudinal como en transversal, ¿ya? Es decir, en eje largo y en eje corto. Bueno, acá los riñones se evalúan en dos planos, ¿ya? Ahí tenemos el primer plano, en longitudinal, ¿ya? Y en transversal. El riñón derecho, ahí también lo dije recién, en la línea axilar media, y el riñón izquierdo en la línea axilar posterior, ¿ya? Si se fijan acá tengo el riñón derecho bien representado en el monitor. Acá de repente se muestra una suave sombra, posiblemente alguna costilla, me parece que es de esa, ¿ya? Una costilla flotante debe ser, ¿ya? Y acá está la imagen en transversal. ¿Se fijan? Miren acá, es una imagen en longitudinal, ya polo superior, tercio medio, tercio superior, tercio inferior. De esa forma yo puedo, al saber que una imagen es longitudinal, yo puedo saber cuál es superior y cuál es inferior. Ya vimos los planos. Y en TR, ¿cómo se hace? De esta imagen en longitudinal, que si ustedes ven el esquema acá, ¿no es cierto?, en el dibujo, ya ahí tengo una imagen longitudinal para el riñón derecho. De esa posición yo giro el transductor en 90 grados, como lo tengo en la segunda imagen o esquema, ya en este caso al lado, miren, y de esa forma yo veo la imagen, ¿no es cierto?, en transversal. ¿Se fijan? Ahí tengo como una U invertida, ¿ya? Que correspondería a todo lo que es la corteza renal. ¿Se fijan? Hipocoica, ¿ya? La U invertida con la abertura, ¿no es cierto?, hacia a posterior, ¿ya? Hacia posterior. Se supone que esa abertura corresponde a la abertura de la pelvis renal, ¿ya? Ahí debería aparecer todo lo que es la pelvis renal con el uréter.
Lo mismo para el riñón izquierdo. En longitudinal se coloca el transductor de esa manera, y en transversal se gira 90 grados de tal forma de dejar el transductor perpendicular a esa orientación, y lo dejo así, ¿ya? En el hipocondrio flanco izquierdo, y de esa forma llego, ¿no es cierto?, a la imagen en transversal, ¿ya? Bueno, después sigue el vaso está en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Primero, ¿no es cierto?, una vez ubicando el riñón izquierdo a nivel del flanco o parte del hipocondrio izquierdo, ya, siguiendo la vista del riñón izquierdo en longitudinal, haciendo con el transductor y entre las costillas, ya, logro visualizar el vaso. El vaso es algo, es una estructura del abdomen en general eh, que resulta a veces difícil de visualizar, ¿ya? Siempre está en una posición más alta con respecto a veces que el hígado, ¿ya? Eh, o a veces también lo que es la curvatura del diafragma siempre lo envuelve mucho, entonces el vaso, si ustedes ven acá, yo no puedo ver muy bien lo que es la parte alta del vaso, ¿se fijan? Miren, ahí yo tengo lo que es eh, acá ya no tengo oxígeno en ese sector, ¿ya? El aire, en este caso, el pulmón me hace también me hace en este caso más dificultoso la visualización del vaso, ¿ya? Y tengo solamente esa porción visible del vaso. Hay ocasiones que los pacientes, si yo lo giro de lado o lo inclino al paciente, en este caso levemente un poquito más hacia la izquierda, ¿ya? Puedo lograr ver un vaso ahí, así como esta imagen que está acá, un poquito más, en este caso, liberada de artefactos, ¿ya? ¿Se fijan? Miren, un vaso, ¿no es cierto?, bien definido y por encima del riñón, ¿ya? Este riñón izquierdo, vaso. Esta imagen siempre hay que medirla, el vaso ¿no es cierto?, en su máximo eje o diámetro, ¿ya? Y en este caso, para esta imagen, para este caso, mide 83 milímetros. Un paciente patológico es por encima de los 12 centímetros, ¿ya?, o 120 milímetros. Y si fijan acá, miren, acá está la costilla, eso es lo otro que molesta harto, es la costilla, ¿ya? La costilla, acá tengo sombra acústica, sombra acústica. Después, por debajo de la sombra acústica, debería tener, ¿no es cierto?, todo lo que es el pulmón, ¿ya? Porque acá está la curvatura del diafragma. Entonces también tengo artefacto tanto por sombra como por reverberaciones, ¿ya? Y por último, tengo la cavidad abdominal y aorta abdominal baja, ¿ya? Ustedes saben que siempre hay que evaluar, aparte de lo que es órganos abdominales, grandes órganos abdominales, y aparte de los vasos, siempre la cavidad abdominal, búsqueda si hay líquido libre, ¿ya? O si hay en casos más complicados, ¿ya? Aire, ¿ya? Parece que el neumoperitoneo es bastante complejo, ¿ya? Pero también no deja de ser complejo lo que es la citis, ¿ya? Líquido libre. Entonces acá lo que se hace es exploraciones, generalmente solo exploraciones en transversal, ¿ya?, a lo largo de todo el abdomen, en búsqueda de líquido libre y para el caso de estructuras vasculares, como por ejemplo la aorta abdominal baja, aneurismas, ¿ya? Porque se sabe que estas aneurismas con frecuencia se asientan en la aorta abdominal, pero en su porción infrarrenal, ¿ya? Que quiere decir bajo la bifurcación de las arterias renales, en el lugar, ¿no es cierto?, de mayor localización de estas aneurismas. Entonces, así como el dibujo acá, se hacen exploraciones en transversal, en la línea abdominal, ¿no es cierto?, derecha, en la parte media, ¿no es cierto?, y en la izquierda. Entonces, se hace recorrido de todas esas líneas, de forma de pasar, por ejemplo, acá, como está en imagen ecográfica, por la aorta, ya visualizando si hay eh, algún tipo de aneurisma, para este caso no se ve, ya viéndose también ese líquido libre adyacente, ya, ¿no es cierto?, a nivel del retroperitoneo. Si no se logra ver nada, en este caso nada patológico, se toma la imagen final, ¿no es cierto?, de la vejiga. ¿Ya? Es una imagen como representativa de queriendo decir de que no vi nada, solamente veo la vejiga, ¿no es cierto?, a nivel de hipocacho, y hasta ahí termina, ¿no es cierto?, la exploración. ¿Ya? Estoy diciendo que solamente el líquido que yo veo es a nivel de la vejiga, no hay líquido libre.
Ahora, en caso de que yo vea una aneurisma, ¿ya? Lo ideal es tomarle una imagen también en longitudinal, ¿ya? De la aorta, midiendo siempre el sentido antero-posterior, ¿ya? Para ejecutar una buena medida del calibre, ¿ya? Del calibre alterado. Y ahí está la imagen. Por ejemplo, acá tengo la aorta abdominal, ¿ya? Ven ustedes que acá no está en transversal como esta, sino que acá está en longitudinal, ¿ya? Y tengo en este caso la columna lumbar, ¿ya? Las vértebras, ¿no es cierto? Y tengo todo lo que es, en este caso, el calibre de la aorta abdominal. En este caso, el calibre, si ustedes ven las mediciones, acá sale que es de 3,4 centímetros. ¿Ya? Aparte de eso, tienes algunas calcificaciones a nivel de la pared, fíjense acá, imágenes hiperecogénicas que son puntiformes, ¿ya? Al ser tan pequeñas no arrojan tanta sombra acústica, ¿ya? Eh, las mediciones con respecto a un aneurisma, vale decir que se dice que si son mayores a 3 centímetros, ¿ya? Corresponden a aneurismas, ¿ya? En este caso mide 3,4, por lo tanto es una aneurisma, ¿no es cierto?, verdadera. Y por el otro lado, la primera imagen que está acá, vemos, por ejemplo, muy bien lo que es lo que es el intestino, ya vemos muy bien lo que es el intestino, ¿no es cierto?, con su grasita, ¿no es cierto?, que lo rodea, y por encima de ello tenemos una imagen, ¿no es cierto?, amplia, anecogénica, ya sin interfaz en su interior, que correspondería a fluido, ¿no es cierto?, a líquido libre, ascitis. Entonces ahí vemos dos casos, en este caso patológicos, ¿ya? En donde yo puedo hacer, lo puedo visualizar solamente al hacer el barrido transversal y después, ¿no es cierto?, ejecutar planos longitudinales si encontramos algún tipo de aneurisma, ¿ya? Ya, con respecto a los hallazgos normales en ecografía abdominal, ya vimos todo lo que era el protocolo de ecografía abdominal. Los esquemas, en este caso, de los informes que se mandan al clínico, ¿ya? Que lo hace el médico radiólogo, tienen las siguientes descripciones. Por ejemplo, acá dice hígado, impresiona de morfología, tamaño y estructura conservada. La palabra morfología tiene que ver con la forma. La forma es básicamente, ¿no es cierto?, de contornos netos, ya bien rectangular, ya eh, tamaño, por ejemplo, ya vimos la medida, en este caso, en sentido, o el mayor tamaño que tiene el hígado con respecto a la imagen, ¿no es cierto?, en longitudinal, ¿ya? Que se mide, ¿no es cierto?, a nivel de la línea infraclavicular, ¿ya? Eh, si sobrepasa los límites, uno habla de hepatomegalia, y así, ¿ya? Con respecto a la ecoestructura, también ya lo vimos que el hígado generalmente es homogéneo, por lo tanto tiene una ecoestructura homogénea, conservada. Si hablamos de una ecoestructura alterada, uno habla, ¿no es cierto?, de que el hígado ya deja de ser homogéneo, sino que ya empieza a ser heterogéneo, ya con un contorno irregular, y que tiene directa relación con un daño hepático, ¿ya? Igual, nuevamente acá, parénquima homogéneo, sin imágenes focales de sustitución, o sea, sin lesiones focales, por ejemplo, algún tipo de quiste, algún tipo de nódulo, etc. La vía biliar fina, ¿ya? En el portahepatis, que significa que acá, en este caso, lo que uno le muestra como tecnólogo médico al médico radiólogo tiene relación con la triada portal en vista longitudinal. Entonces, ya sabemos que esa triada portal se ubica, ¿no es cierto?, a nivel del portahepatis, ¿ya? Y que yo tengo que hacer la medición en un plano longitudinal de la vía biliar. Extrahepática, ¿ya? Si sobrepasa los 7 milímetros, hay duda, ¿no es cierto?, y hay que evaluar con otros medios si es que no veo nada, ¿ya? En este caso una colangioresonancia, por ejemplo, ¿ya? Porque puede que la vía biliar esté dilatada, ¿no es cierto?, que esté en el orden de los 12 milímetros, y con la ecografía no vea nada, pero imagínense ustedes que si le hago una colangioresonancia y me muestra el cálculo a nivel del conducto pancreático, ¿no es cierto?, o sea, del conducto colédoco a nivel intrapancreático, entonces ya la ecografía deja de ser sensible, sino que más bien la colangioresonancia es la de mayor utilidad. La vesícula biliar, bien distendida, ya dijimos bien claro que para eso necesitaba el ayuno, ya, el ayuno de 8 horas, ya.
bien distendida, de paredes finas. Las paredes, ya dijimos que las paredes finas en este caso son imperceptibles también, ¿ya? No deben exceder los 3 milímetros de espesor en cuanto a la pared. Sin cálculo, ya dijimos que la pared, ¿no es cierto? Perdón, el contenido vesicular debe ser homogéneo. Si veo cálculos, estos cálculos me van a generar sombra acústica. El páncreas y vaso sin alteraciones. Bueno, con respecto al vaso, dijimos que el vaso siempre hay que medirlo. Si sobrepasa los 12 centímetros de longitud máxima, entonces uno habla de una esplenomegalia. Los riñones, bueno, con respecto al páncreas, perdón, dijimos bien claro que solamente yo puedo evaluar como operador la cabeza y el cuerpo, ¿ya? Pero la cola generalmente no la puedo ver muy bien, ¿ya? Entonces, y ahí ya pierdo ya sensibilidad con respecto al páncreas, ¿ya? Riñones bien situados, la idea es que estén en ambos flancos, ¿ya? Tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo, los riñones. Hay veces que los riñones están situados hacia adelante, delante de la aorta, y eso tiene un nombre, se llama riñones en herradura, ¿ya? Y es de nacimiento. De forma, ¿ya? La idea es que la forma, ¿no es cierto?, esté bien definida, un contorno redondeado, ¿ya? El tamaño también, el tamaño del riñón normal no debe pasar los 13 centímetros, ¿ya? Aproximadamente no debe pasar los 13 centímetros de longitud. Ya cuando un riñón está muy agrandado, puede ser también relacionado a un proceso inflamatorio, por ejemplo. O al revés, si está muy pequeño, muy chico, ¿no es cierto?, bajo los 9 centímetros, y en un paciente adulto puede estar relacionado también con un daño crónico, ya así como el hígado, un daño hepático crónico, acá es un daño, en este caso crónico, en relación a los riñones, ¿ya? También hablamos de la diferenciación córtico-medular, que la idea es que los riñones tengan una buena diferenciación córtico-medular, que yo puedo ver muy bien en la ecografía de qué es lo que es cortical o corteza y qué es lo que es médula, ¿no es cierto?, con sus respectivas pirámides, ¿ya? Cuando se pierde esa diferenciación, también es sugerente de un daño crónico, ¿ya? O una nefropatía crónica. También que no haya hidronefrosis. Ya dijimos bien que la hidronefrosis, como es, ¿no es cierto?, líquido, ¿ya? Que dilata la pelvis renal, entonces debiera haberse, ¿no es cierto?, una gran imagen, en este caso con signo de obstrucción a nivel de la pelvis renal, ¿ya? Para las imágenes que les mostré recién no se veía nada, así que un paciente completamente normal. También litiasis. La litiasis ustedes ya saben que generan siempre sombra acústica posterior, ¿ya? Para cálculos mayores, ¿ya? Para cálculos muy pequeños, generalmente la sombra ya no es tan pronunciada, a veces se genera poca sombra. Proceso expansivo, que no haya lesiones focales o que no haya, ¿no es cierto?, tumores. Y por último, no se demostró líquido libre ni masas intraabdominales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay, por ejemplo, ascitis, ¿ya? O algún tipo de otra masa que en este caso pueda palpar el clínico y tenga sospecha, y con la ecografía, ¿no es cierto?, se le hace la exploración y se descarta que hay en esas masas, ¿ya? Hay veces que los mismos clínicos palpan una masa a nivel, ¿no es cierto?, umbilical, ¿ya? Y uno coloca el transductor y se encuentra con un aneurisma. La masa, ya, ¿no es cierto?, vendría siendo lo que es el aneurisma, ¿ya? Y por último, si no hay nada, entonces el examen está dentro de la normalidad. Y acá tengo los hallazgos patológicos que nos pudiéramos encontrar y en cuanto al hígado, ¿ya? En cuanto al hígado, las diferentes lesiones focales que podemos encontrar en la estructura hepática, ¿ya? Hay algunas que se pueden encontrar también en el vaso y con sus diferentes ecogenicidades. Por ejemplo, los quistes simples, ya que se pueden encontrar en distintas estructuras, ya sea en mama, hígado, riñón, ya, páncreas, etcétera, son anecoicas, ¿ya? Y sin interfaces en su interior, líquidas. La hidatidosis hepática, ¿ya? Que tiene que ver también con una infección, ¿ya? Que también se ven anecoicas. La poliquistosis hepática, que son múltiples quistes, ¿ya? A nivel del hígado, que igual tiene relación con la enfermedad poliquística renal, ¿ya? Generalmente la enfermedad poliquística renal trae consigo una poliquistosis hepática.
¿ya? Y no al revés. Los abscesos también a veces pueden ser anecoicos, ¿ya? Aunque habitualmente igual pueden ser hipoecoicos, ¿ya? Generalmente son hipoecoicos, pero también pueden haber abscesos de tipo anecoico, cuando en este caso no están en una etapa muy aguda. Después tenemos las enfermedades de Caroli, por ejemplo, que son dilataciones saculares de la vía biliar intrahepática. Y así, tenemos distintas patologías, la metástasis, malformación arteriovenosa, ¿no es cierto?, arteria y vena, quiste de colédoco, quiste a nivel, ¿no es cierto?, del conducto biliar común, ¿ya?, o hepatocolédoco, ¿ya? En hipocoicas tenemos, ¿no es cierto?, igual metástasis, linfoma, hiperplasia nodular, ¿ya? En los hemangiomas, ¿ya? Por ejemplo, el hemangioma típico generalmente es hipocoico, mientras que el hiperecoico vendría siendo lo que es el hemangioma hepático típico, ¿ya? Que es este que está acá. Los nódulos regenerativos cirróticos dentro de un daño hepático crónico, ¿ya? Y también, por ejemplo, la estatosis. La estatosis, ya saben ustedes que todo lo que corresponde a estatosis hepática se ve brillante, hiperecoico, ¿ya? También podemos tener estatosis parchada. Acá más que nada se dice parchada, o también tiene el nombre de multifocal, ¿ya? Estatosis parchada o multifocal, que son varios segmentos, en este caso de depósito de grasa dentro del hígado, ¿ya? ¿Por qué se dice parchada? Porque hay zonas donde el hígado está sano y hay zonas con depósito de grasa. Hígado sano, zona con depósito de grasa. Entonces por eso se ve de esa manera, ¿ya? Y también lo asocian a veces a lesiones focales, o sea, como diagnóstico diferencial en realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden simular lesiones, ¿ya? Pueden simular lesiones. De ahí lo vamos a ver más adelante. Y así. ¿Mm? Eso sería lo de hoy. Ya. Quería mostrarles algunas imágenes. No sé si alguien tiene alguna duda para mostrar algo breve. Ya, les voy a mostrar algunos casos, ¿ya? Ya, ¿ven la pantalla todos? Sí, profe. Ya. Entonces acá vamos a ver imágenes abdominales, algo breve, ¿ya? La primera imagen, bueno, va a depender de cada centro donde uno trabaje, y cada centro tiene su diferente estructura en cuanto a los protocolos, ¿ya?, de exploración. La primera imagen acá nos muestra la aorta abdominal, ya dijimos anecoica, imagen tubular, ¿no es cierto?, ductal, ya, bien a posterior. Si fijan acá tenemos las zonas focales, ya, en este caso nos trae una mejor resolución lateral a este nivel. Y acá, por ejemplo, tenemos la otra imagen, el hígado lóbulo izquierdo, ¿ya? Imagen, en este caso, bien definida, bien delimitada, de contornos netos, ¿ya? La otra imagen viene el lóbulo izquierdo con la vena, en este caso, vena cava inferior a nivel profundo, anecoico, y por encima de la vena cava, el lóbulo caudado. Si yo hago la medición respectiva del lóbulo caudado, acá no sobrepasa dice 1,9 centímetros, ¿ya? No alcanza a llegar a los 2 centímetros, por lo tanto es en este caso un lóbulo caudado, en este caso respetado, ¿ya?
y por lo tanto no estamos en presencia de un signo, ¿no es cierto?, de daño hepático crónico, un hígado normal hasta ahora. La vía biliar, miren, se hace la respectiva medición del calibre en longitudinal y nos da 2 milímetros. ¿Ya? Vena porta por abajo, acá tengo toda la sombra intestinal, sombra sucia intestinal del duodeno, ¿ya? Adyacente siempre a la vesícula. ¿Ya? Ahí está la vesícula, miren, apareció la vesícula porque ya en este caso, el operador se concentró, ¿no es cierto?, en sacar una buena imagen de vesícula. Ahí tengo la vesícula en transversal, en eje corto, y acá tengo la vesícula en longitudinal. La pared bien, ¿no es cierto?, definida, bien fina, si yo con la medición no sobrepasa 1 milímetro, ¿ya? Bien fina la pared de la vesícula, ¿se fijan? Sin contenidos en su interior. ¿Ya? El hígado, en este caso, transversal, visión subcostal, ¿se fijan ahí? En este caso estoy entrando con el ultrasonido por debajo de la costilla, ¿ya? De tal forma de tener una imagen libre de artefactos costales, ¿ya? Tengo toda la estructura hepática, la vena subrahepática derecha, ¿ya? Y otros, en este caso, ramificaciones de la vena subrahepática. Miren, suprahepática, ramificaciones de la vena suprahepática, y acá tengo otro vaso sanguíneo, que en este caso tengo la pared más brillante y pericoica, por lo tanto correspondería a una ramificación del sistema venoso portal, ¿ya? Portal, no suprahepático como este. ¿Ya? Ahí tengo otra imagen, miren, hígado lóbulo derecho, ¿ya? Con el riñón derecho. La imagen hepatorrenal, veo muy bien el diafragma, ¿ya? Veo muy bien lo que corresponden a las estructuras vasculares. Acá se hace la respectiva medición, ¿no es cierto?, del diámetro longitudinal, en este caso, correspondiendo a la parte más anterior del hígado y la parte más posterior, ¿ya? Midiendo 14,8 centímetros. Si se fijan, no el riñón derecho termina en conjunto con el lóbulo hepático derecho. Incluso yo diría que el lóbulo hepático termina un poquito antes, ¿ya? Ahí termina el lóbulo hepático y el riñón termina por acá. ¿Ya? Si yo hago esta línea acá, por ahí termina el lóbulo hepático derecho y por acá termina el riñón. Yo le decía que cuando el lóbulo hepático derecho pasa el riñón derecho, el polo inferior, entonces ya es un signo también, obviamente hay que medirlo, pero ya nos está indicando que el hígado está aumentado de tamaño. O sea, estamos en presencia de una hepatomegalia. ¿Ya? Pero si uno lo mide acá, está bien en su tamaño. Riñón derecho, fíjense. Imagen dual, dos vistas de una misma estructura, ¿ya? Como por ejemplo un riñón, ¿ya? Corteza renal derecha, ¿ya? En este caso el seno renal central, superior, perdón, polo superior, ¿ya? Tercio medio y polo inferior, ¿ya? Ahí está el vértice hepático, ¿ven? Miren. Y acá se giran transductores 90 grados y tengo, ¿no es cierto?, una imagen del riñón en transversal, de aspecto, ¿no es cierto?, de herradura, por decirlo así. ¿Ya? Ahí tengo la U invertida, ¿ya? Ahí tengo la U invertida y ahí tengo la abertura de la pelvis renal, ¿ya? Y también de los grandes vasos, ¿ya? Se supone que eso es una estructura vascular. Acuérdense que el uréter es a nivel de los riñones. Pasa lo mismo que con la vía biliar. Generalmente los uréteres no se ven en la ecografía, ¿ya? ¿Cuándo lo voy a ver? Cuando estén o hayan signos de obstrucción. Por ejemplo, una hidronefrosis, ¿ya? En condiciones patológicas voy a ver muy bien los uréteres. Si no, no lo voy a ver, ¿ya? El páncreas, miren acá, veo muy bien lo que es el cuerpo. Como referencia siempre tengo que tener la vena mesentérica superior. Cuerpo del páncreas, acá la cabeza se me borra un poquito porque tengo la región del ancho pilórico, miren acá, el ancho pilórico que se está haciendo duodeno, ¿ya? Entonces la sombra sucia me molesta, artefacto, ¿ya? Acá tengo todo el contenido del estómago, de la parte más baja del estómago, igual me molesta para la visualización de la cola. ¿Qué artefacto tengo acá? Artefacto de cola de cometa, fíjense acá, un artefacto, ¿no es cierto?, que es de tipo de reverberancia, pero específicamente cola de cometa, ¿ya? Es un artefacto, ¿no es cierto?, de tipo parecido a una estela. Y acá, ¿qué es lo que hizo el operador? Hizo una cierta compresión, en este caso hizo una mayor presión sobre la estructura corporal
de tal forma de desplazar el SK intestinal del duodeno y también eliminar su artefacto de cola de cometa. Y así tengo un páncreas más homogéneo y más evidente, ¿no es cierto?, al monitor. Vena mesentérica, cabeza, cuerpo, ¿ya? Y parte, ¿no es cierto?, de la cola. Por eso que no puedo ver imágenes de la cola, ¿no es cierto?, que en este caso contactando, llegando al vaso. Acá tengo el vaso, miren, vaso muy bien, en este caso representado en el monitor con su respectiva medida que alcance los 11,3 centímetros de tamaño normal, ¿ya? Acuérdense que el tamaño patológico es superior a los 12 centímetros. Acá tengo todo lo que es el ilirio esplénico, ¿ya? Con sus grandes vasos, ¿ya? Y todo lo que es el ángulo hepático del colon. Fíjense acá que debiera estar el riñón acá, izquierdo, miren cómo me lo borra, ¿ya? Artefacto de sombra sucia, sombra acústica. Riñón izquierdo, miren, igual, longitudinal y transversal, ¿ya? Seno renal central hiperecogénico, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la región de la corteza hipoecoica. Fíjense en el TR igual molestan las sombras sucias de gas, ¿eh? Ya. Sí, bueno. Otro protocolo de otro centro médico, aorta abdominal, hígado, miren, hígado. Esta es la imagen típica que vimos de la rama, ¿no es cierto?, izquierda de la vena porta, ¿se fijan? Vía biliar, medida, ¿no es cierto?, entre líneas hiperecoicas, ¿ya? Midiendo 3 milímetros, vena porta por debajo. Vesícula biliar, miren acá, vesícula biliar con un lumen, ¿no es cierto?, anecoico, de pared, ¿no es cierto?, hiperecogénica. Y acá la vesícula, fíjense que la pared tiene un patrón alterado, ¿ya? Miren. ¿Se fijan? Miren, acá hice la respectiva medición el operador. Y la verdad que la medición que creo que correcta corresponde a los 8 milímetros, ¿ya? Pero igual está, aún así está alterada, está engrosada la pared. ¿Se fijan? Le puso Doppler más que nada para ver si había signos inflamatorios. Si hubiera signos inflamatorios característicos en cuanto a una colecistitis, habría captación de señal doble color. En este caso no lo hay, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Y después tenemos acá el hígado, miren acá en su lóbulo derecho, riñón derecho. Se fijan que la imagen no está tan definida, está un poquito movida, ¿ya? Para eso uno usa ¿qué cosa? El Cineloop, ¿ya? O el trackball, que es lo que vimos en botonología. Riñón derecho con la típica imagen en herradura, ¿no es cierto? O invertida, ¿ya? Ahí está la altura de la pelvis renal. El páncreas, acá le mido el espesor, un espesor conservado, ¿ya? Vena mesentérica superior como referencia. Ahí está la cabeza del páncreas, ¿fijan? Vena mesentérica superior, vaso, ya de tamaño 11,4. Riñón izquierdo, miren acá, igual, sombra sucia, ¿ya? Y riñón izquierdo en transversal. Ahí está lo que es la diferenciación córtico-medular. Tengo todo lo que es la corteza. Acá tenemos lo que es la columna, ¿ya? Estas columnas son prolongaciones de la corteza. Fíjense que acá está la corteza hipocoica y acá esto se dirige hacia el seno renal de tal forma de ser una columna. Se corresponden a las columnas, ¿no es cierto?, que están interpuestas entre las pirámides, ¿ya? Pirámide, columna, pirámide. A todo eso se le llama diferenciación córtico-medular. Cuando se pierde eso, eso se llama alteración de la diferenciación córtico-medular. ¿Ya? Y si ven acá, este operador le tomó una foto, ¿no es cierto?, al nivel del hipocastro, pero en longitudinal, ¿ya? Viendo la vejiga y el cuerpo uterino, de tal forma de demostrar que no había líquido libre. Generalmente se hace en transversal, ¿eh? Ya, yo creo que con eso estamos. Listo.
Terminamos. ¿Algo que quieran comentar? Ya, bien, bien. La prueba entonces va a quedar, o sea, quedó, mejor dicho, para el lunes próximo, ¿ya? Sí, hasta esta clase entra la prueba. Yo la verdad quería pasar otra clase hoy día, pero no me alcanzó el tiempo. Pero entra todo lo que vimos hasta hoy día y los materiales con respecto a los apuntes ya están subidos, ¿ya? Se subieron la semana pasada, ¿ya? Están las lecturas de hígado, clase 1, 2 y 3, algunos apuntes de principios físicos y la historia del ultrasonido chileno. Mm, me parece que esos son. Así que igual traten de ver en imágenes también, ¿ya? Todas las imágenes que hemos visto en clase, traten de ver todos esos detalles, ¿ya? Y la idea es que tengan todo bien anotado, ¿ya? En cuanto a, no sé, por, a los nervios, tendones, todo aquello. Mediciones también. Ya. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos entonces. Ya, nos vemos. Si no hay nada más que comentar, nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao.